Bueno, un caso que impresiona, porque empezamos hablando de Mauro Mancilla, el suboficial de policía, que eligió meterse, que eligió involucrarse, y terminamos hablando de Ricardo Albertengo, que es el autor hasta hoy, ¿no? Y por la identificación de las imágenes. Claro, ahora vamos a conocer otra cuestión, y es urgente. Vamos a tomar contacto con Juan Pedro, con la jueza que habla. Para una persona reincidente. ¿Qué tipo de evaluación se le hace y qué se le... Está hablando la jueza Luciana Bruno en su despacho. Las salidas transitorias. Los requisitos son, el principal es haber cumplido la mitad de la condena, después contar con calificaciones de conducta y de concepto muy altas. La de conducta tiene que ser la máxima, la de concepto tiene que ser favorable, positiva, y tener una propuesta o una opinión favorable de los organismos técnicos penitenciarios que se encuentran en las unidades de detención respecto a este pedido que hace el penado, en su caso, su defensa. Doctor, él era reincidente, ¿tenía también la posibilidad de acceder a ese beneficio? Sí, la reincidencia, como le explicaba a su compañera, no es un impedimento para este tipo de régimen que prevé la ley de ejecución. De hecho, la ley de ejecución no marca absolutamente ninguna diferencia entre un primario y un reincidente, ni tampoco entre alguien que ya haya tenido salidas o no las haya tenido nunca. Y en su caso yo sí marco una diferencia, porque entiendo que, por ejemplo, en el caso de Albertengo cumplía los requisitos que la ley pedía en agosto ya del 2012. Y en su momento yo le rechacé ese pedido por entender que había que esperar un tiempo prolongado más para poder volver a evaluar esta salida. ¿Cuándo tiene la salida transitoria y cuándo es que no regresa a la unidad de detención? Este último régimen de salidas transitorias le fue otorgado en diciembre de 2014 y no regresa primero se hizo con una modalidad mucho más acotada, la más acotada que permite la ley, que es ir yendo acompañado por personal penitenciario, va normalmente más de un empleado al lugar, por pocas horas. En diciembre lo que se le concedió a él fue un régimen de 3 horas cada 15 días con personal de custodia, y se estableció en ese momento que a los 5 meses se iban a poder revisar esos egresos. La ley prevé muchas modalidades, se usó la más restrictiva de todas. Cuando se revisó, se pidieron numerosos informes nuevamente para saber no solo cómo habían cumplido, sino para controlar la veracidad de los informes que nos decían que habían cumplido. Es decir, se tomaron más recaudos que los que la ley prevé y los que hasta quizás se harían en otros casos, porque, bueno, entendíamos que como ya había tenido salida, había que tomar más recaudos. Y en julio del año pasado es cuando se hace una flexibilización de este régimen, se agregan algunas horas más y se habilita que salga acompañado de un tercero responsable, ni siquiera solo, y en ese caso es cuando no regresa, y desde julio de 2015 hasta ahora es que estábamos con el pedido de captura vigente. Bueno, se entiende la legalidad, se entiende los tecnicismos. Ahora, desde el sentido común resulta prácticamente inexplicable que una persona con 2 tomas de rehenes, con un asesinato, que le apuntó con su arma a una jueza, esté libre y haya cometido un delito y un homicidio de semejante envergadura como el que cometió hace muy poco tiempo. Yo les vuelvo a repetir, nosotros justamente la función del juez de ejecución es evaluar, conforme la ley de ejecución penal, que es una ley nacional a la que la provincia adhirió, los requisitos legales y evaluarlo. Y de hecho, la ley habilitaba este egreso mucho antes de lo que fue acordado. Uno como juez tiene que manejarse siempre de los parámetros de ley. Esa es nuestra función. Pero hay fallas, ¿consideran que hay fallas en este marco de la ley? Porque cometió otro homicidio. Sí, en realidad creo que, bueno, esas son cuestiones que tendría que analizar en su caso el legislador, digamos, si hay fallas o no. Yo lo que le puedo decir es que nosotros lo que hicimos fue, en el marco de la ley, tomar muchos más recaudos que los que la ley me pedía, porque incluso nosotros tuvimos una primer propuesta, como les decía, favorable a este régimen, que no hicimos lugar. Tuvimos otra nueva propuesta y fuimos muy rigurosos en la forma de permitirle salir. Y después ya hay un margen que tiene que ver con el albedrío de cada persona, que por supuesto llevó a una detención en una situación muy nefasta, eso uno lo entiende, pero
son los regímenes que la ley habilita y además, bueno, les reitero, la orden de captura estaba vigente desde julio del año pasado. Doctora, estaba esta orden de captura vigente, pero sin embargo el fiscal en los allanamientos que realizan el día de hoy lo detienen, o por lo menos en su domicilio encuentran parte de elementos para la investigación. Digo, desde julio de 2015 hasta ahora no han podido dar con el paradero de esta persona, si lo encuentran después en su domicilio. La persona no fue encontrada en su domicilio, se presentó espontáneamente en esta unidad. De todos modos entiendo lo que usted me pregunta, pero quiero aclarar eso para no generar confusión de las características del caso. Es una cuestión que habría que conversar con quienes son los responsables de esto, es decir, la captura es una orden judicial que se da y que tiene que distintos organismos del Poder Ejecutivo tienen que tomar las medidas para recapturarlo. Es decir, la obligación del Poder Judicial es, tomado conocimiento, habilitar el pedido de captura, que se hizo inmediatamente. Después, los organismos encargados de realizar las tareas investigativas para detener a esas personas son los funcionarios policiales que pertenecen, bueno, a distintos organismos, por supuesto, que no son del Poder Judicial. Pues estamos en vivo para Canal 5. Le pregunto, para dar conocimiento también a la población, ¿en qué marco este hombre gana la libertad? No era una libertad, yo más o menos ya lo relaté a esta explicación. Él tenía un régimen de egresos transitorios, acotados, a los cuales podía acceder legalmente desde agosto del 2012, que le fueron rechazados inicialmente, se lo hizo esperar un prolongado tiempo para continuar su evaluación, que cuando se le otorgaron en una primera instancia con numerosos recaudos de control, y habiendo cumplido todos los recaudos que la ley exigía y los que además sobreexigió el tribunal, estaba en condiciones de solicitar una flexibilización. ¿Desde qué tiempo él ya no cumplió con el regreso que tenía que realizar justamente esta unidad? En julio del 2015. ¿Cómo? Julio del 2015. ¿Cómo accedió a él a este beneficio? ¿Esto está aceptado por la justicia? ¿Se permite aún considerando sus antecedentes? Bueno, es un poco lo que había comentado, pero en realidad la ley no prevé diferencia alguna entre quien es primario o reincidente, ni tampoco entre quien tuvo o no tuvo salidas anteriores transitorias. Yo sí entiendo que hay que hacer una diferencia, y la hice en este caso, y por eso cuando él en agosto del 2012 las pidió por primera vez, a pesar de tener informes favorables a este respecto, entendí que había que esperar más tiempo. Incluso la ley, ante una situación así, habla de un plazo de 6 meses como máximo. Yo entendí que por lo menos había que esperar 1 año para volver a reevaluarlos, recién al año poder reevaluarlos, e inclusive cuando se llegó al otorgamiento de esta modalidad se hizo, insisto, con un régimen el más acotado que la ley habilita. Perfecto, de todas maneras, le pido, y entiendo que es difícil, que se salga un poco de su lugar dentro de la justicia, de jueza. ¿Qué opinión le merece como ciudadana común lo que pasó? ¿Como hermana, como hija, como madre? No puedo opinar de esos lugares. Yo estoy acá justamente para dar una opinión desde mi función, que es lo que creo que corresponde que salga a decir y a explicarle. No me parece que me corresponda desde mi función que me corra desde ese lugar. No corresponde a mi función y posiblemente no sería respetuoso para quienes son los hijos, los hermanos y demás. ¿Cuál es la situación actual de esta persona, de Ricardo Albertengo? Yo le puedo informar respecto a este proceso, el resto se los habrá informado, se los informará el Ministerio Público de la Acusación. Para nosotros, desde julio del 2015, él automáticamente pierde todo régimen de egresos con los que contaba, estaba con esta captura vigente, y al presentarse ahora lo que se hace es algunas actuaciones de rigor, como por supuesto no considerarle ese tiempo que estuvo prófugo como tiempo de cumplimiento. Va a ser reingresado a una unidad penitenciaria que el servicio penitenciario entiende tiene las características de seguridad y con las condiciones de seguridad que tiene este caso, y por supuesto sin ninguna facultad ni posibilidad de egreso. Bien, está allí entonces la palabra de la jueza Luciana Prunoto. A ver si vamos a seguir escuchando la palabra de la jueza Prunoto, dando explicaciones técnicas en el marco legal de por qué Albertengo estaba libre, con los antecedentes que tenía, por qué tenía salidas transitorias. La escuchamos nuevamente, a ver la jueza. Así como las penas se suman, se resta todo el tiempo que haya estado detenido para cualquiera de esas penas que se suman.
O sea que en el 2010, cuando entra esa sentencia, se le sacan los 6 años que estuvo preso, digamos, desde el 94. 94, se cuenta en el 94. Eran más de 6 años porque él tenía anteriormente una condena que ya había incluso llegado a la mitad de la pena. La verdad